la gestión del gobierno de las finanzas no es una gestión del gobierno de la Alianza Cambiemos. Eso que quede bien claro. Digo, es una gestión que ya lleva unos 10 o 12 años y que nunca generó tanta renta. El sistema financiero en la Argentina nunca generó tanta renta como en los últimos 10 años. Nunca ganaron tanto dinero en 200 años de historia económica como en los últimos 10 años. La renta financiera que lograron es impresionante. ¿A partir de qué? De esto que acabo de decir. Financiarización de todos, bancarización de todos y la posibilidad de órganos poco regulatorios con una ley que es viejísima. Y acá vamos al centro de la cuestión y al kit de la cuestión. ¿Qué regula a las enormes 78 entidades financieras? ¿Qué las regula? La ley 21.526, la ley de entidades financieras. ¿Saben de cuándo es esa ley? Del año 77, 14 de febrero del 77. Es impresionante. Es una ley que quedó de la época de la dictadura. Acá está. Año 77. 800 entidades financieras en la Argentina. 77 bancos en la Argentina. Martínez Dios y la dictadura de la desaparición de personas apenas asumen, lo primero que van a hacer es derogar la ley que les hablé antes, la ley de inversiones extranjeras. Lo primero que van a hacer. ¿Sí? Y sacan esta ley que les mencioné que sigue vigente, la 21.382, reemplazada por el decreto 1853, que es el mismo texto, que le permite a los capitales extranjeros ingresar al país e irse sin pagar un peso y llevarse sus utilidades. Lo segundo que hacen es descentralizar los depósitos. Había una política que se aplicó 2 veces en la Argentina, que es nacionalizar la banca. No quiere decir que todos los bancos extranjeros se hagan nacionales, ¿sí? Sino que si ustedes, por ejemplo, fueran todos los bancos de la Argentina y yo fuera el Banco Central y decido nacionalizar la banca, quiere decir que cada uno de los depósitos que tomen ustedes de esas 80 millones de cuentas me lo tienen que dar a mí. ¿Sí? Eso es nacionalizar la banca. Ustedes pueden seguir operando. Es más, pueden operar a futuro. Mientras yo tenga la guita y no se mueva de mis arcas del central, ustedes pueden hacer negocios, prometer pagos, comprar cosas, vender cosas, porque la plata está. La tiene el Banco Central. ¿Se entiende? Eso es nacionalizar la banca. Eso se aplicó en el año 73. Apenas asume Martínez Dios, en el 76, saca la ley de descentralización de depósitos. Es decir, el Banco Central tuvo que devolverle a todos los bancos el dinero. ¿Y qué sucedió? Se fugaron con la siguiente ley, la ley de inversiones extranjeras. Pero además desfinanciaron el central. El central se quedó sin reservas y tuvo que empezar a pedir guita. El comienzo de la deuda externa, en parte, es eso. Sacarle toda la guita al central y el central tenga que empezar a pedir dinero. Miren qué operatoria tan pelotuda y tan simple, con una ley que sigue vigente. La ley de inversiones extranjeras. Es decir, una ley de la dictadura de la desaparición de personas que regula la vida de cada uno de ustedes. Si hay un reclamo que deberían hacer las organizaciones cuando se piensa en la explotación del hombre por el hombre, es estas leyes. La ley de inversiones extranjeras que sigue vigente y la ley de entidades financieras que sigue vigente. Y todos los decretos que día a día van desregulando este sistema financiero. Como es una época de sinceramiento fiscal, de transparencia, los nombres siempre son muy adulones, ¿no? Y siempre racistas. Transparencia, hay cosas que no son transparentes y que están buenas. Blanqueo, ¿no? Blanqueo, como que si lo blanco es bueno y lo negro es malo. En un país en que el 73% somos negros o morochos, el blanqueo es lo bueno. Para pensar también el concepto de gobierno de las finanzas, que al final creo que me estoy centrando más en eso, igual les aclaro una cosa. Si quieren saber la historia de la deuda se las puedo contar, pero lo voy a hacer lo más rápido posible porque me interesa más discutir la actualidad de algo que hay que verlo en su historicidad. Lamentablemente, la imposibilidad de ver noticieros o de leer un diario es que ninguno de los tipos que escriben ahí o que hablan en un noticiero tienen ya ningún rasgo de historicidad sobre sus cuerpos. Todos hablan del inmediato, de lo que sucedió, pero nada se mira en perspectiva. Si yo quiero entender por qué este sistema financiero se llena de dinero a costa de hasta los movimientos de colectivo, tengo que ver históricamente que tengo un problema grave. Tengo una ley de 40 años hecha en el momento de la desaparición de personas, del terrorismo de Estado,
y hecha en el momento donde todos los puestos claves del Ministerio de Economía estaban ocupados por banqueros. Eso es lo que tengo que discutir. ¿Sí? Que es algo que siempre yo critico a la izquierda, que no se pone a discutir esto. Este es el plusvalor actual. ¿Ustedes piensan que al decir más rico de la Argentina le importa que haya 10 millones o 20 millones de desocupados? No. ¿Por qué? El decir más rico de la Argentina, ¿de qué vive? Una cuestión. Los periodistas, si se los puede llamar periodistas, a los actuales, ¿no? Para los que estudian comunicación, son realmente una vergüenza, ¿no? Digo, son realmente una vergüenza. No tienen ningún sentido de lo que hablan. No buscan la noticia, sino que esperan que los cables de noticias la generen, que salga primero en un diario y que después la leen durante todo el día en un programa de televisión y a la noche la discuten en un programa político. Y se permiten cualquier cosa. ¿Sí? La última vez que yo vi un programa de discusión política, había una gente poniendo en cuestión el tema de los derechos humanos en la Argentina, por ejemplo. En un país que tuvo un genocidio, en un país que tuvo la desaparición de personas única en la historia moderna del mundo. Porque la desaparición de personas en tiempos de paz y en la forma que se hizo en la Argentina es única, no hay otro caso. Salvo un caso en la antigua Grecia hace 2500 años del Estado griego con un grupo de... Bueno, pero es otro tema. Pero claro que es con un grupo de ilotas, el Estado, fíjense esta anécdota, el Estado griego tenía, como estaba dividido en grupos, tenía miedo de un sector que era el sector de los guerreros. Entonces un día, ese Estado los convocó a la plaza y les dijo, ¿quiénes son los guerreros más valientes que están dispuestos a dar su vida por este Estado? Y 2.500 guerreros se presentaron en la plaza central del Estado, para mostrar su valor. Y el Estado dijo, si estos son capaces de dar su vida y nosotros estamos desconfiando de que pueden rebelarse contra el Estado, son capaces de matarnos. Al otro día de ese evento desaparecieron todos. Desaparecieron todos los guerreros, uno por uno. Es el único caso en la historia en que, sin situación bélica, sin guerra alrededor, desaparezcan tantos ciudadanos. Y el siguiente caso es el de Argentina. La desaparición sistemática de personas, el 80% de día, de sus lugares de trabajo o de sus lugares de estudio. Las universidades fueron grandes centros donde se presentaba el policía de turno y decía fulano, fulano y fulano, y no volvía más. Y al otro día nadie preguntaba nada. Esa es la desaparición, que es el peor delito que pueda cometer un Estado. Yo siempre digo, el cuerpo habla. Si yo quiero matar a alguien y que se siga hablando de esa persona, le pego 6 tiros en la cabeza, lo dejo tirado en el piso, y después todos van a hablar de eso durante un mes, un año. Quien lo mató, 6 tiros en la cabeza, implica algún mensaje. Bueno, van a hablar. Ahora, si yo, en vez de matar a alguien, lo hago desaparecer, la idea es que no se hable más de esa persona. Por eso nosotros no podemos hablar de los desaparecidos. Porque de los 30.000 o 40.000 desaparecidos que hay, se han encontrado hasta ahora 1.200 esqueletos. Y de esos 1.200 esqueletos, 600 tienen nombre y apellido. El resto no se sabe ni de quiénes son. La gravedad de ese hecho implica que nosotros no podemos permitirnos ningún tipo de gestión, de discusión ni de negacionismo como hacen muchísimos funcionarios de la actualidad. Como Bullrich cuando estuvo en la casa de Ana Frank y dijo Ana Frank murió en un campo de concentración, con lo cual fue asesinada, no murió. Pero él dijo murió por culpa de una dirigencia que no supo unir a la gente. No, fue asesinada en un campo de concentración por un gobierno genocida, los nazis. Que, para agregar un dato importante, en ese momento de Hitler, Alemania estaba más unida que nunca. Porque si hay algo que une a la gente es el racismo. Es la intolerancia. Qué fácil que es el discurso intolerante en la Argentina. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan cuando mataron al chico Bloomberg. El del ingeniero Bloomberg. Un chico de 20 años, rubio, de plata. Bueno, fue un escándalo a nivel nacional. Y el padre salió, todos atrás. Y lo primero que pidió es endurecer las penas, las leyes y todo. Se hizo y fue una suba inmediata de los casos de inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Porque eso no funciona. Pero unió a mucha gente. La intolerancia une a mucha gente. Discutir eso también es falta de historicidad por parte de un periodista. Si un periodista reportea a alguien y ese alguien dice, bueno, no importa, fueron 7.000, 8.000, tendría que retirar inmediatamente el micrófono. No se pone en discusión la desaparición de personas. No se pone en discusión el robo de bebés. No se pone en discusión el robo de identidad. Lo que pasó no se puede poner en discusión.
En Alemania, si vos decís eso, vas 5 años preso. En Italia, en Austria, en Francia, en todos esos países vas 5 años preso si negás el genocidio. 5 años. Sin vueltas, por negar el genocidio. Y acá cualquier pelotudo puede decir reconciliación, como bueno intentaron con el 2x1, ¿no? Que fue una movida entre la Corte Suprema, la Iglesia y el Ministerio de Derechos Humanos. Pedir la reconciliación entre todos los argentinos. Solo puede pedir reconciliación el tipo que fue parte del genocidio. En este caso, la Iglesia. La Iglesia fue parte en el robo de bebés, asistió a las sesiones de tortura, asistía y le daba la extrema unción a los tipos que se iban a morir en la sala de tortura, o incluso le daba la extrema unción a los chicos que iban a ser arrojados vivos en el mar. Eso hizo la Iglesia. ¿Cómo no van a pedir reconciliación los curas? Si el día que se abran esos archivos vamos a saber todo. Hoy hablaba con un ex trabajador, le estaba haciendo una entrevista a un ex trabajador del Ministerio de Bienestar Social en la época de López Rega, y me contaba que los curas del interior llegaban con los nombres de los que había que perseguir. Los curas. 2 curas. Se acordaba uno que era Jiménez y el otro no se acordaba el nombre. Que me dijo, tenía una cara de hijo de puta ese cura. Llegaba con los nombres. Claro, la gente iba a las iglesias a pedir por sus familiares, por los desaparecidos, porque se había quedado sin trabajo. Y el cura iba y se lo daba a la AAA. Y después se lo daba a la dictadura de la desaparición de personas. Eso hizo la Iglesia. ¿Cómo no van a pedir la reconciliación? Y los jueces, todos fueron parte de ese sistema, porque son los que negaban los habeas corpus y los que permitían que se secuestrara o se liberaran zonas para el secuestro. Con lo cual, los jueces son otra parte de los que piden inmediatamente la reconciliación. Por eso votaron el 2x1 para un genocida.